Buenos días, mis amados hermanos. Es una gran bendición estar en la casa del Señor. La verdad que David decía que su mayor deseo, su mayor anhelo era estar en la casa del Señor, y esta mañana pues estamos aquí con su pastora que quiere saludarlos, quiere bendecirlos en el nombre de Jesús. Buenos días, mis amados hermanos. Qué bendición. Es un día de fiesta, es un día de servirle al Señor, de buscar al Señor, y ahí sí que agradecidos con Él, porque sabemos que Él está con nosotros. Ya sea que tú estés en casita y nosotros aquí en el templo, el Señor está con nosotros. Te bendecimos, te amamos, mi amado hermano. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado. Gracias, papito, por esta mañana tan hermosa que nos permites buscar tu rostro, buscar tu presencia, acercarnos a ti. Y gracias, Señor, porque podemos hallar esa gracia, esa misericordia cuando entramos hasta tu trono, Señor, porque tú nos has abierto esa puerta y nos has dado gracia, nos has dado misericordia, nos has dado amor. Gracias, papito. Y esta mañana, Señor, nos encomendamos en tus manos y queremos pedirte que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tu palabra, Señor amado, quede sembrada en nuestro corazón y dé ese fruto abundante, Señor, al 100%, Padre Santo. Que seamos buena tierra. Anhelamos ser esa buena tierra, Señor, que dé fruto. En el nombre de Jesús, danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Gracias, Padre bendito. Amén y amén. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Gloria a Dios. Quiero esta mañana hablar acerca de este tema. Dice la palabra del Señor: ¿en qué te deleitas? Ese es el tema que el Señor puso en mi corazón esta mañana. Que podamos nosotros deleitarnos. Que podamos deleitarnos, pero en lo que es correcto, en lo que al Señor le agrada, en lo que el Señor también se deleita. Esa palabra deleitarse aparece en el Antiguo Testamento con la palabra hebrea Jefetz. Es la H2656. Y cuando hablamos de deleite, está hablando de placer, está hablando de deseo. Es una cosa valiosa. Es un asunto, pero un asunto como algo que tengo en mente. Entonces, cuando tú tienes un plan, cuando tú estás desarrollando un plan en tu mente, te estás deleitando en eso. Eso también es un deleite. Cuando tienes algo en mente y lo tienes ahí y tú dices, yo quiero hacer esto y cómo lo hago, y empiezas a hacer planes, empiezas a verlo en tu mente, te estás deleitando. Eso es un deleite. Esa palabra también significa agradable o agradar. Significa complacencia, complacer, contentamiento. Por eso cuando el Padre le dice a nuestro Señor, habla desde los cielos, cuando nuestro Señor Jesucristo está siendo bautizado o cuando sale del agua, el Padre dice unas palabras tan hermosas, y Él dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre estaba diciendo: en este Hijo yo me deleito. Entonces, por eso esa palabra deleite es complacencia, es complacer, es contentamiento, contento, deleite, delicia, deseable, desear, estimar, gusto, precioso, es querer, es voluntad. Entonces, cuando tú dices, es que yo quisiera hacer tal cosa, o quiero esto, quiero aquello, es un deleite que tú tienes. Y ya yendo directamente a la palabra, el Salmo capítulo 1, verso 2, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, está su deleite, y en su ley medita de día y de noche.
Amado hermano, la pregunta era, ¿en qué te deleitas? ¿Cuál es tu deleite? Y acá el salmista escribe que el hombre justo se deleita en la ley de Jehová. Se deleita en la palabra del Señor. Yo no sé si tú te deleitas. Yo no sé si tú te deleitas en la palabra, pero es algo que nosotros debemos de encontrar ese deleite en la palabra. Encontrar esa miel en la palabra. Cuando viene el Señor y te da esa revelación, tú estás leyendo la palabra y de repente encuentras un texto que lo habías leído tantísimas veces, pero esta vez lo lees y sientes que el Señor en ese verso hoy te habló, en ese momento te habló y tú te deleitas y tú quieres contarle a la gente, tú quieres decirles, mira papá, mira mamá, a tu amigo, a tu amiga, o a nosotros como pastores, pastor, nos han escrito a veces, pastor, fíjese que estaba leyendo este verso y el Señor me habló ahí, me dijo esto y esto y esto. Eso es encontrar el deleite en la palabra. Y nosotros también nos deleitamos cuando vemos eso, cuando han venido hermanos y nos han contado, es que yo me pongo a leer la palabra y el Señor me habla y vemos la emoción, el gozo de la gente cuando empieza a decir, nosotros vemos, no lo dicen con esa palabra, no dicen yo me deleité, yo me deleito, sino que estoy contento porque yo nunca había entendido este verso y ahora lo entiendo. Y nosotros decimos, se está deleitando en la palabra. Eso sucede cuando uno recibe el bautismo de la palabra. Porque cuando tú recibes el bautismo de la palabra la tienes. ¿Quién no tiene una Biblia y la lee y escucha palabra por todos lados? Pero cuando tú eres bautizado por la palabra, es como que la palabra te empieza a gustar. Y ya no simplemente la lees como leer cualquier cosa, sino que lees la palabra y cuando lo lees ves algo diferente. Mañana vuelves a leer ese mismo verso y encuentras algo más. Eso es deleitarte en la ley de Jehová, deleitarte en su palabra. Y entonces dice, y en su ley medita de día y de noche. Tú te levantas y te la pasas pensando todo el día en ese verso. En la noche vuelves a leer y te duermes pensando en la palabra, te duermes viendo la palabra y dices, qué hermoso es esto. Y es que cuando tú te deleitas en la palabra, mi amado hermano, en vez de estar buscando chistes, en vez de estar buscando memes, quieres hablar de la palabra, quieres estar leyendo la palabra, quieres llenarte más. ¿En qué te deleitas tú? ¿En qué te deleitas? ¿Cuál es tu deleite? Lo que yo quiero es que tú veas cuál es tu deleite, que hoy descubras cuál es tu deleite. Y si tu deleite es el que también es deleite del Señor. Sin lo que tú te deleitas, el Señor se deleita. Si nosotros como pastores nos deleitamos cuando vemos a alguien emocionado y dice, es que él estaba leyendo la palabra y ahí el Señor me habló, pastor, ¿será cierto esto? ¿Será correcto lo que estoy pensando? Es que para mí este verso siento que me está hablando de esto y esto y esto y yo no lo veía antes así, pero ¿será que estoy en lo correcto? Nos dicen algunos y nosotros decimos gloria a Dios. Gloria a Dios porque el Señor le está hablando, porque se está deleitando y nosotros quisiéramos que todos nos deleitásemos en la palabra. Dice el verso 3, ya cuando uno se deleita en la palabra, cuando uno se deleita meditando de día y de noche en su palabra, entonces dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué? Porque se deleita en la palabra. Corrientes de agua nos está hablando del fluir del Espíritu Santo, nos está hablando de su palabra. El agua representa la palabra y la corriente del agua representa el fluir del Espíritu. Quiere decir que te estás deleitando en la palabra y el Espíritu Santo
te está dando revelación, se está moviendo dentro de ti. Pero eso no es para todos. Eso es para aquellos que se deleitan en su palabra. Pastor, ¿qué hago? Yo no me deleito cuando me pongo a leer la Biblia. Me da sueño. Es normal, porque el enemigo viene a atacar. Entonces, antes de leer la palabra, ora al Señor, ponte en comunión con el Señor y dile: Señor, yo quiero leer tu palabra y quiero que tu Espíritu Santo me hable. Señor, yo quiero leer tu palabra y quiero deleitarme. Y entonces, después de orar, lee la palabra. Cuando te venga sueño, reprende todo espíritu distractor, reprende todo espíritu de sueño que no quiere permitir que tú te deleites en la palabra. Pero persiste hasta que recibas ese bautismo de la palabra. Entonces, dice, será como árbol, porque tú eres un árbol, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Tú vas a dar fruto, pero si te deleitas en la palabra. Si te deleitas en la palabra, vas a estar plantado junto a corrientes de aguas. Y si te estás deleitando en la palabra, estás plantado junto a corrientes de aguas, entonces tu fruto lo vas a dar a tiempo. No vas a dar un fruto que no ha madurado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a nosotros nos pasó en este año. Cortamos unos aguacates antes de tiempo y no maduraron, se pudrieron, porque el fruto no dio en su tiempo. Entonces, el fruto debe ser a tiempo, no antes ni después, porque antes está verde, está insípido, no ha llegado a su madurez, a su tiempo. Y después está podrido, no sirve, debe ser a su tiempo. Porque esa palabra arrebatar, esa palabra arpazo viene de arrancar el fruto. Y el Señor viene a buscar fruto. Por eso dice la palabra que no seamos como aquellos que el Señor va a vomitar de su boca. Porque el Señor viene y agarra el fruto, que somos cada uno de nosotros. Viene y arrebata, arranca el fruto, arpazo, y se lo lleva a la boca, le da una mordida. Y que seamos un fruto podrido. O que seamos un fruto desabrido, porque es antes de tiempo. Y cuando le da la mordida, él espera algo delicioso. Y cuando le da la mordida, lo termina vomitando. Porque no es un fruto agradable. ¿En qué te deleitas tú? ¿En qué te deleitas? Yo prefiero ver novelas. Yo prefiero ver películas, yo prefiero ver series, yo prefiero ver el Facebook, yo prefiero ver memes. Me deleito en eso. ¿En qué te deleitas tú? Si tu deleite está equivocado, si tu deleite no es lo que le deleita al Señor, entonces cambia y deleítate en la palabra. Qué hermoso sería que todos, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, nos deleitáramos en la palabra. El Salmo 119, verso 174 dice: he deseado tu salvación. Gloria a Dios. Hermano, ¿cuántos de nosotros deseamos ser salvos? ¿Tú deseas la salvación? Yo también. Sin embargo, dice el salmista: he deseado tu salvación, oh Jehová. Y tu ley y tu palabra es mi delicia. Deseemos la salvación, anhelemos ser salvos, anhelemos ser arrebatados, pero deleitémonos en su palabra.
No es simplemente de, "Ay, yo no me quiero quedar, Señor. Yo quiero irme en el arrebatamiento. Yo no quiero quedarme en la tribulación, en la gran tribulación, porque va a ser horrible. Yo no quiero." Pero mientras, ¿qué haces? ¿Te deleitas en su palabra? Pastor, otra vez nos va a machetear. No, yo no macheteo. ¿Quién les dijo a ustedes que yo soy machetero? Yo cachimbeo. Entonces, nuestro deleite debe ser la palabra del Señor. ¿Sabes qué sucede si tú te deleitas en su palabra? Si tú te deleitas en su palabra. Es que deleitarse en su palabra no es, "Ay, qué bonita palabra", pero no la vives. Entonces no te deleitas. A mí me gustan las manzanas verdes. Pero no voy a decir, "Ay, qué bonita esa manzana es deliciosa", pero no la toco. No, yo digo, esa manzana me gusta. Y que nadie deje una manzana verde mal puesta. Porque yo la agarro, la muerdo y la deleito. Me deleito en ese fruto. Pero yo no puedo decir, me deleito en su palabra, pero no la vivo. Es que tú te deleitas en la palabra. Cuando la lees, la aplicas a tu vida y la vives. Entonces, si tú te deleitas en la palabra, si tú vives la palabra, y cuando viene el Señor y jarpazo, y se la lleva a la boca, la muerde, y dice, "¡ala, qué delicia de fruto!" Entonces dice Génesis capítulo 49, verso 20. Está hablando de las bendiciones de los hijos de Jacob. Y dice, el pan de hacer, no del verbo hacer, sino hacer del hijo de Jacob, el nombre. El pan de hacer será sustancioso. ¿Cómo así? El pan del hijo de Jacob, de hacer, será sustancioso. ¿Qué representa el pan? El pan es la palabra, el alimento espiritual, la palabra de Dios, la ley de Jehová. Entonces lo que está diciendo acá es la palabra de Dios que sale de la boca de hacer, la palabra que sirve, la palabra que da a hacer, pero esa palabra viene de Dios, es sustanciosa. La palabra que se predica, que se enseña, que se da, no debe ser una palabra superficial. Yo entiendo que se necesita. Pongamos, esto es alimento espiritual, en lo físico. Tú puedes comer solo carne en el desayuno, almuerzo y cena los 7 días de la semana. Si comes solo carne, te vas a enfermar. Tú necesitas comer, y ahí me metí en un lío porque yo no sé nada de eso. Tú necesitas comer un alimento balanceado. Necesitas hierbas, necesitas frutas, necesitas semillas, necesitas carnes, lácteos. Eso es una alimentación balanceada. Pero si quitas el pescado, las semillas, las hierbas, las frutas, y te quedas solo con la carne roja, bistec en el desayuno, carne asada en el almuerzo,
carne picada en la cena. No sé cómo le llaman a la carne picada. Pero tú no puedes quedarte solo con eso. Necesitas una alimentación balanceada. Entonces vas a necesitar lechita. Y mejor si es con café. Necesitas leche, necesitas alimento suave. Pero también necesitas alimento más fuerte. Entonces yo estoy de acuerdo que de vez en cuando podamos predicar un mensaje. Te lo voy a poner de otra manera. De vez en cuando necesitamos una prédica motivacional. De vez en cuando una prédica que no tenga tanta palabra de Dios, sino un versículo y me pasé casaqueando. Y el domingo pasado ni siquiera un versículo les terminé de explicar, ¿verdad? Pero hay balance. Hay días que tú necesitas que simplemente te diga: levántate, deja de estar tirado, quítate de ahí, ponete a trabajar, haz algo. Y hay otros días que vas a necesitar que te enseñen. Que para otro podía ser una enseñanza aburrida, una enseñanza para viejos. Pero tú y yo necesitamos el alimento sólido de la palabra. Si el apóstol Pablo le dijo a la iglesia: ustedes ya dejen de estar con esas enseñanzas básicas. Ya no es tiempo para estar con enseñanzas básicas. Hablemos de cosas profundas. Entonces, cuando hablamos del alimento, debe haber balance. No nos vamos a pasar todo el año motivando. Y la iglesia está motivada y qué bonito. No, necesitamos profundizar también en la palabra. De vez en cuando va a haber algo que sea solo motivacional, que tiene que haber una base bíblica. Pero no nos vamos a pasar toda la vida así. Y si te paso dándote solo enseñanza, solo doctrina y así para que el pueblo esté bien enseñado. Sí, pero y entonces el devocional, la razón que tú tienes para adorar a Dios, debe haber un balance. Entonces dice acá: el pan de hacer será sustancioso, será profundo, será palabras con grandes revelaciones. Y Él dará deleite al rey. Entonces necesitamos deleitarnos en su palabra. Necesitamos profundizar más, leer, aprender la doctrina bíblica. Porque entonces vamos a deleitar a nuestro amado. Vamos a deleitar a nuestro amado. Pero vamos a deleitarlo a Él cuando primero nosotros nos hemos deleitado en su palabra. Y vuelvo a la carga. Deleitarte en su palabra no significa simplemente leer la Biblia. Deleitarte en su palabra es meditar de día y de noche y ser hacedor de esa palabra. Porque cuando tú vives la palabra, es cuando te deleitas en la palabra. Y entonces qué hermoso que tú empiezas deleitándote en la palabra, deleitándote y terminas dándole deleites al rey. Hermano, hermosa palabra. Hermosa palabra. Dice el Salmo 27, verso 4: una sola cosa he pedido al Señor. Esta es la versión de la Biblia de oro. La Biblia oro. Dice: una sola cosa he pedido al Señor, esta solicitaré, esta buscaré, dicen las otras versiones. Y es que yo pueda vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida.
Hay gente que no le gusta congregarse. Más ahora. Este tiempo de pandemia no nos permite congregarnos. Pero muchos han resultado diciendo que ya no quieren volver a congregarse porque la iglesia no es 4 paredes. Es cierto, la iglesia somos nosotros. Y entonces han salido con el cuento de que tú puedes adorar, tú puedes servir, tú puedes leer su palabra en tu casa. No necesitas congregarte. Pero acá dice el salmista, yo quiero, mi deleite es estar en la casa de Jehová. Y eso es lo que voy a buscar. Eso solicitaré. Y es que yo pueda vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar las delicias. Así dice esta versión. Para contemplar las delicias del Señor. La Reina Valera dice la hermosura, para contemplar la hermosura de Jehová. Esta dice para contemplar las delicias del Señor, frecuentando su templo. Necesitamos congregarnos. Ahorita lo podemos hacer virtualmente. Si tú de casualidad hoy estás escuchando esta prédica, congrégate en tu iglesia. Congrégate. Me refiero a cuando tu pastor esté haciendo las transmisiones. Conéctate a las transmisiones de tu pastor. Si no tienes pastor, te puedes congregar con nosotros si quieres. Puedes conectarte a las transmisiones que nosotros hacemos y escríbenos. Si tú nos indicas, no tengo pastor, no tengo iglesia y deseo congregarme, deseo tener un pastor, deseo tener una cobertura, escríbenos y nosotros con todo gusto te podemos dar cobertura para que te congregues con nosotros. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia somos nosotros. La iglesia eres tú y soy yo. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y mi dedo o mi uña, no puede decir la uña, yo no me quiero congregar, yo voy a estar solito en mi casa. No, tenemos que estar así. Unidos, pegados uno a otro. Ahorita estamos unidos en espíritu. A través de esta transmisión. Tú que estás oyendo la transmisión, estás congregado ahorita. Porque estás en un mismo sentir, en un mismo espíritu que los demás hermanos que están oyendo la misma transmisión. Porque no nos podemos congregar físicamente, pero lo estamos haciendo en el espíritu. Necesitas ser parte de una congregación. Necesitas ensamblarte al cuerpo de Cristo. No creas que porque tú lo haces solito, independientemente, no tienes pastor, no tienes hermanos a quienes puedes llamar, ellos son de mi congregación. No creas que por eso, que porque tú oras y lees la Biblia solito en tu casa, eres parte del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es uno solo. Y no puede mi uña estar solita. Tiene que estar en el cuerpo. Tienes que congregarte, tienes que ensamblarte a una congregación. Entonces, acá primero vimos deleitarse en la palabra. Ya vimos lo que es deleitarse en la palabra. Ahora es deleitarse en una congregación. Deleitarse en congregarte. Es que no puedes estar aislado. Tienes que meterte al cuerpo. Mira, cuando nos podíamos congregar acá, varios, tal vez no lo debería de decir acá, pero
Se los voy a decir porque tiene que ver con lo que estoy enseñando. Algunos padres de familia nos llamaban en la noche. Normalmente nuestros servicios de entre semana en la noche terminaban a las 9 de la noche, 10 menos cuarto. Pastor, ahí estará mi hijo. ¿A qué hora se vino mi hijo? Es que no ha llegado a la casa, no ha venido y estoy preocupado. ¿Qué pasará con mi hijo? ¿A qué hora terminó el culto? Aquí está, le decíamos. No se querían ir los patojos. Bueno, digo patojos, pero adultos también. Es que cuando tú recibes hoy este tema está muy relacionado con los bautismos, o el Señor quiere que hable algo de los bautismos, porque ya te hablé del bautismo de la palabra. Bueno, lo mencioné, pero no lo enseñé. Y cuando tú te congregas, cuando tú te ensamblas con los demás hermanos, entonces es cuando recibes el bautismo en el cuerpo de Cristo. Recibir el bautismo en el cuerpo de Cristo es que tú quieres estar metido en la iglesia. Que lunes hay oración, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir a la iglesia. ¿Acaso no puedes orar en tu casa? Te van a decir algo otros. Claro que puedes orar en tu casa, pero es diferente orar en la congregación. Hay una unción diferente que se pierden aquellos que no se congregan. Lunes oración, martes culto, miércoles profetas, jueves doctrina, viernes culto, sábado jóvenes y niños y entonces quieres estar metido en la iglesia todos los días. Y entonces algunos papás les dicen a sus hijos: si querés, llévate tu cama a la iglesia. Algunos patojos dicen: de verdad, papá, me la puedo llevar. Porque han recibido el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y yo te invito a que tú recibas ese bautismo. Si te han metido en la cabeza que no necesitas congregarte, que simplemente puedes orar, puedes cantar, puedes leer la palabra en tu casa, puedes oír prédicas de cualquier pastor. Es una herramienta del enemigo para que la gente no se congregue, para que la gente se quede, en primer lugar, en la gran tribulación. Porque aquel que no esté metido, no esté ensamblado en el cuerpo, no va a ser arrebatado. Porque el Señor viene por su cuerpo. Y el cuerpo no es aquel que no son partes independientes. Son partes que están ensambladas. Entonces tienes que ensamblarte. Congregarte es ensamblarte. El Señor viene por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia somos tú y yo, claro, si estamos ensamblados. Isaías capítulo 58, verso 14. Entonces te deleitarás en Jehová. Deleite en la palabra, deleite en el cuerpo de Cristo, en ensamblarte, en congregarte. Y ahora dice Isaías 58, 14. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Los que se deleitan van a subir. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es como decir, mi sello de garantía de que lo voy a hacer, porque yo lo he hablado, dice el Señor. Ahora, ese entonces quiere decir que hay otra cosa antes. El verso 13, no te lo puse en pantalla, pero el verso 13 está hablando de si tú dejas tus propios deleites, no andando en tus propios caminos. Yo tengo mis propios caminos, el que me gusta caminar, lo que a mí me gusta, lo que a mi cuerpo, lo que a mi alma le gusta. Eso es andar en mis propios caminos.
Pero el verso 13 dice, si dejamos de andar en nuestros propios caminos y dejamos de buscar nuestra propia voluntad, ni hablando nuestras propias palabras, entonces ya no hago lo que yo quiero, no busco mi propia voluntad, ni hablo lo que a mí se me da la gana, sino la palabra de Dios. Entonces nos deleitaremos en Jehová. Entonces nos podemos deleitar en la palabra de Dios. Nos podemos deleitar en congregarnos, en ensamblarnos. Nos podemos deleitar en Jehová. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué hermoso que yo quiero clamar al Señor y quiero pedirle. Yo quiero pedirle al Señor que me regale mi casita. Y entonces dices, bueno, le voy a pedir al Señor que me dé mi casita. Y empiezas a orar, Señor, dame mi casita. Pero no te deleitas en Él. Y en cambio hay alguien que busca al Señor y se deleita en la presencia del Señor. Se deleita en su palabra. Se deleita en congregarse. Se deleita en hacer la voluntad de Dios. Y de repente le dice, papito, regálame mi casa. No te pido una casita, Señor, sino una casa que tenga un jardín grande, que tenga parqueo para varios vehículos y pide gustos. Y hasta de repente en un sueño le dice el Señor, ¿y en qué zona la querés, mijo? Ay, papito, a mí me gustaría que fuera en zona 3. Ahí está tu casa. Donde tú quieras, porque el que se deleita en Jehová, Él le concede las peticiones de su corazón. El tema de hoy no es los beneficios de los que se deleitan en Jehová, sino te hablaría de todos los deleites, de todos los beneficios que Dios nos concede cuando nosotros nos deleitamos en Él. Pero el tema de hoy es ¿en qué te deleitas tú? ¿En qué te estás deleitando? ¿Te estás deleitando en su palabra? ¿Te estás deleitando en congregarte? ¿En ver las transmisiones? ¿En hacer tus notas y enviarlas y estar ahí comentando? Es que el hecho de que estés comentando, te estás ensamblando con los demás hermanos. Yo me deleito leer sus comentarios después. Y veo que alguien hizo una pregunta y otro hermano le contestó. Eso es estar ensamblado. Veo que alguien se conecta por primera vez y hace un comentario y luego le caen 2, 3 hermanos. Hermano, bienvenido. Gloria a Dios, eso es ensamblarse. Eso es deleitarse en congregarse. Y el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor te concederá las peticiones de tu corazón porque tú te deleitas en Jehová. No me lo estoy inventando. Lo dice su palabra. El Salmo 111, verso 2 dice, grandes son las obras del Señor. Hermosas son las obras del Señor. Preciosas, inmensas son las obras del Señor. Buscadas por los que se deleitan en ellas. Nosotros debemos de buscar. Nosotros debemos de ver las cosas que el Señor hace. Muchas veces nos enfocamos en lo que Él no nos da. Y dejamos de ver lo que Él nos da. Dejamos de ver su poder, su grandeza, por ver lo que nos falta. Aprende a darle gracias al Señor por lo que Él te da, por lo que ya tienes,
por lo que Él hizo por ti, por el nombre que te dio, por el llamamiento que te dio, porque te escogió, porque te predestinó, te glorificó. Dale gracias a Dios por eso. Dile: Señor, tú me salvaste. Señor, tú diste a tu único hijo por mí. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, y yo te exalto por eso. Yo te adoro, Señor, porque tú eres Dios, porque no hay nadie fuera de ti. Aprende a darle gracias. Aprende a ver lo que es la grandeza del Señor, su misericordia. El Señor es grande, el Señor es hermoso. Pero si nosotros no las queremos ver, no las vamos a ver. Deleítate en ver las grandezas del Señor. Proverbios capítulo 8, verso 11. Dice: porque mejor es la sabiduría que las joyas, que la riqueza. Y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Deleítate en la sabiduría de Dios. Deleítate en la sabiduría de Dios. Proverbios 31, 12. Le da a ella bien y no mal, la sabiduría, todos los días de su vida. No está hablando de la sabiduría. Este capítulo 31 dice: le da a ella, la mujer virtuosa, le da a ella bien y no mal, todos los días de su vida. El verso 13 dice: busca lana y con voluntad trabaja con sus manos. Cuando hablamos de la palabra deleite, vimos que una de las traducciones de esa palabra hebrea, que se traduce como deleite, es también voluntad. Quiere decir que acá esta palabra voluntad se puede traducir como deleite. Busca lana y lino y con deleite trabaja con sus manos. La pregunta es: ¿cómo trabajas tú? ¿Se ve en tu rostro el gozo, la alegría cuando estás trabajando? ¿O trabajas, pero se te ve una cara de... No voy a decir de qué, porque ni me imagino de qué. Todo enojado, trabajando. Y el cristiano no puede estar enojado. Hermano, hagamos el trabajo con gozo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de trabajar con deleite? ¿Por qué? Adorarás, estoy diciéndote un versículo que está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, y que está en el Nuevo Testamento. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, pero también va ligado al servicio. Y solo a Él servirás. Entonces, solo a Dios vamos a adorar. Haciendo un paréntesis, asumo que los que han escrito esas cosas no lo saben. Escriben en Facebook hablando de la novia, de la esposa, del esposo, de un hijo. Y entre todo lo que dicen ahí, dicen: te adoro. Y está hablando de un hijo. Te adoro, hijo mío.
Te adoro, esposo mío, te adoro, amada mía, te adoro, mi no sé qué. Solo al Señor adorarás. La adoración es exclusivamente para Dios. No adores hijos, no adores cónyuge, no adores novio, novia. Eso es idolatría. Y el Señor aborrece la idolatría. A veces me dan ganas de escribir ahí y decir, la palabra de Dios dice que no adores a tus hijos, no adores a otro hombre, a otra mujer, porque la adoración es solo para Dios. Entonces, la adoración es solo para Dios, pero también dice que solo a Él servirás. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás trabajando en una empresa y tienes un jefe? Y el jefe te dice, hágame esto. Ay, no, señor, yo solo le sirvo a Dios. Lo que significa es que lo que hagas para tu jefe, lo que hagas para tu mamá, para tu papá, lo que hagas para cualquier persona, lo que hagas en la iglesia, no es para el pastor, no es para ningún hombre, es para Dios. Entonces todo lo que tú haces, lo haces para Dios. Por eso, tu servicio, no mires a quién se lo haces. No mires quién va a ser el beneficiado. No mires quién te lo pidió. Haz tu servicio con gozo, con alegría. Deuteronomio 28:47. Hazlo con gozo, con alegría de corazón, porque solo a Dios le estás sirviendo. Aunque estés haciendo un trabajo que te lo pidió tu jefe, hazlo para Dios. Y entonces en tu rostro va a haber alegría, va a haber gozo de saber que estás sirviéndole, no a un hombre, sino le estás sirviendo a Dios. Y por eso dice acá, busca lana y lino y con deleite trabaja con sus manos. Sírvele a Dios con deleite. ¿En qué te debes deleitar? ¿En su palabra? ¿En Jehová? ¿En las maravillas que Él hace? En servirle a Él. Isaías 58:3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Qué barbaridad la gente reclamándole a Dios y diciéndole, ayunamos y ni cuenta te diste. Te servimos, nos humillamos y ni te diste por entendido. He aquí, dice el Señor, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio deleite. No es cuestión de buscar mi propio deleite, es de buscar el deleite de Dios. Yo voy a hacer aquello que a Dios le deleita. Yo me voy a deleitar en lo que a Dios le deleita, porque mi carne se deleita en cosas que no le agradan a Dios. Mi alma se deleita en las cosas del mundo. Pero yo debo elegir deleitarme en lo que Dios se deleita también. Dice 2 de Pedro capítulo 2 verso 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son, mira, hay gente que se deleita, dice acá, que busca los deleites de cada día. No busca el deleite de Dios, busca los deleites de cada día. Y entonces dice, estos son inmundicias, manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Has visto a esa gente? ¿Has visto a esa gente que se mofa de sus cosas malas que hacen? ¿Has visto a gente que se alegra y lo cuenta a los demás, diciendo las cosas malas que hicieron?
Es que nosotros debemos de deleitarnos en Dios. Entonces dice, aun cuando están contigo, están comiendo contigo, vuelven a vivir los momentos de pecado. Cuentan sus pecados como si la gran cosa fueran. No nos deleitemos con ellos, ni nos deleitemos en las cosas malas. Dice Santiago capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es de vuestros deleites? ¿No es de lo que les gusta? El pecado, las cosas malas. Por eso vienen las guerras y los pleitos. Dice el verso 2, codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pero el verso 3 dice, pedís y no recibís. Porque pedís mal. Porque pedís para vuestros deleites. Ten cuidado con lo que pides. Es que quiero tener un carro y dicen cómo quieren tener el carro. Es que el vecino tiene un carro así, yo quiero tener un carro mejor que él. Ah, por orgullo. Entonces no te doy nada, dice el Señor. Entonces te voy a humillar más. No pidamos para nuestros deleites. Pidamos para deleitar al Señor. Pidamos aquellas cosas que al Señor le van a deleitar. Entonces, podemos deleitarnos en su palabra, podemos deleitarnos en Jehová, podemos deleitarnos en sus grandezas, podemos deleitarnos en servirle a Él con alegría. O podemos deleitarnos en nuestros propios deleites, lo cual dice el Señor, no hagas eso. No te deleites, no busques tus propios deleites. Y aquí dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para vuestros propios deleites. ¿Y qué decía el otro verso? Aquel que se deleita en Jehová, Jehová le concederá las peticiones de su corazón. Dos deleites diferentes. En uno no te conceden lo que piden y en otro el Señor dice, todo lo que desee tu corazón te lo voy a dar. Entonces, solo con el hecho de deleitarnos, pero deleitarnos en Jehová o deleitarnos en nuestros propios deleites va a hacer la diferencia entre una oración respondida y una oración no respondida. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 4, dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces los que prefieren sus propios deleites, que en vez de deleitar a Dios, son impetuosos, aquellos como decir, aquellos que caen de cabeza, que no piensan las cosas. Hacen las cosas sin actuar. Esos son los impetuosos, los traidores, aquellos que apuñalan por la espalda. Los infatuados, arrogantes, orgullosos, engreídos, vanidosos. Esos son los que buscan sus propios deleites y no buscan el deleite de Dios. No seamos ni traidores, ni impetuosos, ni orgullosos, arrogantes, altivos. Humillémonos. Ahorita ya voy metiendo freno, ya voy
frenando con motor. Dice Isaías 58:13. Si retrajeres el día de reposo, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad. Para el pueblo de Israel el día de reposo era sábado. Para nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, el día de reposo inició desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Venid a mí, dijo el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré día de reposo, y yo os haré descansar. Entonces nuestro día de reposo inició desde el momento que le entregamos a Cristo nuestra vida. Y ahora dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad. Bueno, yo quiero hacer mi voluntad, pero me voy a retraer. No lo voy a hacer porque amo al Señor. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Ya había decidido caminar mi propio camino, pero decidí agradar mejor al Señor, me regresé. No voy a andar mis propios caminos, ni buscando mi propia voluntad, ni hablando mis propias palabras, hablando lo que el Señor quiere que yo hable. No voy a hacer mi voluntad, no voy a caminar mis propios caminos. Voy a hacer lo que al Señor le agrada, en lo que Él se deleita. Dice Tito, capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también en otro tiempo, ¿por qué me voy a retraer? ¿Por qué voy a dejar de caminar mis propios caminos? ¿Por qué voy a dejar de hacer mi propia voluntad? Es, según Tito 3:3, porque nosotros en otro tiempo éramos necios, éramos desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Eso éramos, ya no lo somos. Antes hacíamos nuestra propia voluntad, ahora hacemos la voluntad de Dios. Antes nos deleitábamos en nuestros propios caminos. Antes buscábamos nuestros propios deleites, ahora buscamos el deleite del Señor. Hebreos 11:25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, escogiendo que aunque nos maltraten por ser pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Escoger lo que al Señor le agrada, aunque nos maltraten, aunque nos digan fanáticos, aleluya, aunque nos digan cristianos hipócritas, aunque nos digan lo que nos digan, escojamos eso. Escojamos deleitar al Señor, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Que nos vamos a deleitar en el pecado? Sí, pero va a ser temporal. Y si nos deleitamos en el Señor, vamos a sufrir las consecuencias del mundo, que nos van a tildar de muchas cosas, pero vamos a tener una eternidad con nuestro Dios, y entonces nos vamos a deleitar viendo su hermosura, vamos a deleitarnos en su presencia. Oh, qué hermoso es esto, hermano. El Salmo 141, verso 4 dice, el salmista clamando al Señor y dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Inclina tu rostro.
Y pregúntale al Señor: Señor, ¿en qué me deleito yo? ¿Cuál es mi deleite, Señor? Perdóname si me he deleitado en cosas que a ti no te deleitan. Perdóname si me he deleitado más en el pecado que en ti, Señor. Hoy quiero deleitarme en tu palabra. Quiero deleitarme en tu presencia. Quiero deleitarme en ti, Señor. Quiero deleitarme en servirte. Quiero deleitarme, Señor, en las cosas que a ti te agradan y no en mis propios placeres, no en mi propia voluntad, no en mis propios caminos, sino en tus caminos, Señor. Quiero deleitarme en lo que a ti te gusta, en lo que a ti te agrada, Señor. Yo quiero preguntarme, amado hermano, amado amigo que me escuchas, si tú te habías estado deleitando en cosas que al Señor no le deleitan, yo te invito a que esta mañana tú te reconcilies con el Señor. Yo quiero preguntar, ¿habrá alguien que desee reconciliarse con el Señor en este día? ¿Te deseas reconciliar con el Señor? Tal vez hoy el Señor tocó tu corazón. Tal vez hoy el Señor te habló y te dijo: tú te has deleitado en esto que a mí no me agrada. ¿En qué te deleitas tú? Y dile al Señor: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y hoy me reconcilio contigo, Señor. Hoy quiero volver a tus brazos, Señor. Sé que te he fallado. Sé que he hecho lo que no te agrada. Sé que no me he deleitado en ti, Señor. No me he deleitado en tu palabra, Señor. No me he deleitado en congregarme, Señor. Perdóname. Hoy quiero hacer nuevos votos contigo. Hoy quiero renovar mi vida contigo. Hoy quiero hacer nuevos votos, Señor. Hoy quiero reconciliarme. Hoy quiero que tú me perdones, Señor. Y hoy el Señor te perdona. Hoy el Señor te limpia. Hoy el Señor te recibe nuevamente en su casa. Vuelve a Él. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Reconcíliate con el Señor y escríbenos y dinos: yo hoy me reconcilié con el Señor. Si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón y hoy el Señor te ha mostrado, hoy el Señor te ha hablado y te ha dicho: dame, hijo mío, tu corazón. Hoy el Señor está tocando a la puerta de tu corazón y llamando, y te dice: si tú abres la puerta, si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré a ti. El Señor está tocando la puerta y tú decides si le abres o no le abres. Si tú le abres la puerta de tu corazón, Él entrará a morar en tu corazón, a vivir dentro de ti. Y dile: Señor, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Perdóname mis pecados, Señor. Inscríbeme en el libro de la vida. Te abro la puerta de mi corazón para que entres a morar en mi vida. Te entrego mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, a partir de hoy eres hijo, hija de Dios. Si tú te reconciliaste, si tú recibiste a Cristo en tu corazón, yo te invito a que nos escribas y nos cuentes, para que podamos orar por ti, para que podamos ayudarte. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.